Éxodo capítulo 32. Leemos ahí 4 versículos y oramos. Éxodo 32, 15. ¿Sí? Veo aquí que están con la Biblia, los celulares, buscando ahí el pasaje. Dice Éxodo 32, 15. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado, estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios, grabada sobre las tablas. Versículo 17. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Y Moisés respondió: no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alarido de débiles, voz de cantar oigo. Esas son palabras de Moisés. Y el versículo 19 hasta el que leemos dice: y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés, y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Señor, en esta mañana leemos tu palabra, Señor, y que el consejo, el principio que vos tenés para cada una de nuestras vidas, los que estamos aquí, los que están en casa, podamos entender, y más que entender, a través de tu Espíritu Santo, aprovechar las oportunidades que vos das a nuestras vidas. Señor, que toda distracción, que todo pensamiento, que todo lo que quiera aquí o en casa hacernos desenfocar de lo que vos querés hablarnos en esta mañana, tenga que ser retenida, sostenida y no puede influir, Señor, en lo que vos querés hablar a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén, amén, Señor, y amén. En el contexto de la historia que hoy vamos a ver, vimos la semana pasada a un grupo, 70 ancianos, un grupo de personas específicas que suben hasta un lugar donde se encuentran con Dios. Y vimos que la iniciativa de encontrarnos con Dios nace en Dios. Dios se muestra, nos habla, se revela en el momento que Él desea hacerlo a nuestras vidas. Y vimos que luego de ese primer grupo que se acerca a Dios, Dios llama a Moisés un poco más cerca, lo llama un poco más arriba. Y él sube a la presencia de Dios y por 6 días Dios estuvo en silencio. Aunque había una gloria de Dios, Dios no le daba dirección, Dios no le hablaba, Dios no le decía qué tenía que hacer. Hasta el momento correcto, donde ahí Moisés sube, obedece a Dios y tiene un encuentro especial con el Señor. Leíamos la semana pasada que 40 días y 40 noches estuvo Dios con Moisés, o Moisés con Dios. Y lo último que vimos fue que en esa intimidad de Dios con Moisés, en esa intimidad de esos 40 días, luego de la obediencia, luego de la permanencia, lo último que Dios le habla a Moisés era de lo que estaba ocurriendo abajo. Moisés estaba en la cima de la montaña y Dios le dice a Moisés: mientras nosotros estamos acá haciendo esto, cuando bajes te vas a encontrar con algo, te vas a encontrar con un pueblo que se ha hecho un becerro de oro y está adorando y está haciendo lo que no tiene que hacer. Esa fue la última revelación, lo último que Moisés recibe en ese monte, aunque hay un diálogo que ahí en el medio. Pero hoy lo que vamos a ver es desde el momento en que Moisés baja, ¿sí? Eso es lo que nos relata el pasaje, los versículos que leímos. Moisés baja y se encuentra con una realidad. Le pregunto una cosa: ¿rompió algo alguna vez? ¿Sí? Esto no es para que ustedes estén lejos, ¿sí? Pero para que la esposa codeen a los esposos, no piense cosas feas, ¿sí?
pero ¿hemos roto algo? ¿Saben de qué pensaba cuando estaba de novio con Lore? Que una vez le rompí el auto a mi suegro. Recuerdo que era un domingo después de la reunión y mi suegro, el pastor Norberto de ese momento, había una hermana que vivía lejos por Guaite y me pidió si la podía llevar. ¿Vieron cuando uno está de novio que quiere anotarse todos los puntos, ¿no? O sea, uno quiere que todo salga redondo y bien. Y me acuerdo que yo digo, por supuesto, ¿cómo no la voy a llevar? Haciéndome para anotar puntos. Y me acuerdo que salimos con Lore y con la hermana, con la hija, no recuerdo bien quiénes era, y fuimos hasta Guaite y llovía torrencialmente. Pero vieron de esas lluvias que, casi como Noé, casi como en la época de Noé, una cosa así, no similar porque Dios, vamos a ver después, que había prometido no destruir el mundo por agua, ¿no? Pero si no hubiera sido por eso, era casi las mismas condiciones. Y me acuerdo que fuimos y las calles estaban llenas de agua, y había que pasar. Entonces yo pensaba, no, el auto de mi suegro. Pasé porque tenía que llegar a destino y el empuje del agua de abajo, vieron que los autos tienen un chapón para proteger el cárter, que ahora ya no es más chapón, es un plástico. Bueno, por tanta agua, el plástico ese se desprendió. Así que venía yo en el auto, tardamos como una hora y media, y estaba el pastor en la vereda. Y cuando yo venía de la otra cuadra, yo lo vi que él hizo así, como diciendo, ya se dio cuenta que algo pasaba. Estacioné, yo tragué saliva, ¿no? ¿Qué iba a hacer? Había que ponerle el pecho a las balas. Y él se bajó, dio la vueltita, miró y fue un caballero, ¿no? Un caballero. Yo le di las explicaciones y como si nada, pero sabíamos aquellos cercanos lo que el pastor cuidaba su auto, ¿no? Así que justo cuando estaba en esto recordaba cuando rompí ahí el auto de mi suegro. Recuerdo muchas veces romper los vidrios jugando a la pelota en la casa de mi abuelo. Y mi abuelo, cuando uno rompía algo y se daba cuenta, te salía a buscar y su expresión era: marmotón, vení para acá. Ese era su reto, digamos, pero cuando el abuelo te decía marmotón, era para preocuparse, ¿sí? Y recuerdo otras veces cuando le rompía las plantas a mi abuela, que mi abuela las tenía contadas, ¿no? Era como yo después decir, ¿cómo puede ser una mujer que teniendo tantas plantas es como que las conoce una por una? Entonces yo le rompía la planta jugando y le ponía un palito, como para que nadie se da cuenta que pasó nada. Estas cuestiones de romper cosas, que son todos casos reales, son casos que todos en la vida enfrentamos y rompemos cosas. Pero la historia que hoy vamos a ver en la Biblia es una historia de romper. Es una historia de roturas. Pero de cuando rompemos lo que Dios hace para nosotros. Cuando rompemos lo que Dios nos dio. Cuando rompemos lo que Dios está estableciendo o nos ha confiado. Y muchas veces en nuestras vidas rompemos. El título del sermón en esta mañana es Cuando rompo lo que Dios me da. Cuando rompo lo que Dios me da. Y el primer personaje que vemos, y vamos a ver centrado en esta historia, 3 grupos. Y el primero que encontramos es Moisés. Dice ahí el pasaje que leímos, desde el que arrancamos en Éxodo 32. Dice, descendió Moisés del monte con las 2 tablas del testimonio en sus manos. ¿Qué tenía Moisés en sus manos? Tablas. Y fíjese este detalle, las tablas estaban escritas por ambos lados. Por uno y por el otro estaban escritas. Y el versículo 16 dice, y las tablas eran obra ¿de quién? De Dios. Dios mismo había escrito, grabado un mensaje en tablas y se lo había dado a Moisés.
Y si fuéramos un poco anterior a la historia, lo vimos el domingo pasado, en Éxodo 24:12, cuando Dios le dice a Moisés, vas a subir más arriba y cerca mío, le dice, porque en esa intimidad voy a darte unas tablas y te voy a enseñar y te voy a explicar. Es decir, que lo que por 40 días y 40 noches Moisés estuvo en la presencia de Dios y estuvo con perseverancia, con obediencia, rompiendo límites personales y estuvo en esa intimidad con Dios. Vemos que en este pasaje, ahí en el versículo que leíamos, Él baja con esas tablas. Y Dios le había dicho lo que se iba a encontrar abajo, que había un pueblo que había desobedecido. Pero ¿qué hace Moisés en ese momento? El último versículo de lo que leímos ahí en el 19 dice, y sucedió que tan pronto como Moisés se acercó al campamento y vio el becerro y vio las danzas, se encendió en ira Moisés. ¿Qué hizo Moisés? Se enojó en gran manera. Y podríamos decir, tenía razón para enojarse por lo que estaba pasando. Tenía razón para enojarse por lo que estaba haciendo el pueblo. Pero ahora encontramos de que ese enojo que tenía Moisés lo lleva a hacer algo. Dice la última parte del versículo 19, y arrojó las tablas de sus manos y las hizo pedazo al pie del monte. El enojo de Moisés hizo que él esas tablas las agarrara y las tirara y las reventara contra el piso. Podemos decir, tiene todas las excusas, tiene todo el argumento, tiene defensa para decir lo que acaba de hacer. Ahora lo que podemos ver es que en medio de ese enojo hizo de que Moisés rompiera lo que Dios le había dado. Que Moisés rompiera las tablas que había recibido. Y vamos a ver luego de que eso que Moisés rompió, aún teniendo argumento, aún teniendo excusas para decir, no, lo que pasa es de que se lo merecen. Él en ese momento rompe lo que en ese lugar de obediencia, de intimidad, de cuidado, Dios le había confiado. Dios le había confiado. A veces por enojos que creemos justificados, podemos romper lo que ha venido de Dios. A veces por enojos argumentados, podemos agarrar como Moisés agarró y de la bronca romper lo que había recibido directamente de Dios. Directamente de Dios. Había sido obediente, había sido responsable, había sido perseverante, había sido constante, había vencido el estancamiento. Todos puntos que vimos la semana pasada, los había vencido. Pero ahora reacciona, y no es que simplemente reacciona así nomás. Vieron que una tabla de piedra, tenés que partirla, Una tabla de piedra, tenés que hacerla, destruirla toda, digamos. Y saben que cuando rompemos, muchas veces pensamos que con la gotita se soluciona. Pero Dios
no restaura con la gotita. Dios restaura, pero hace nuevas todas las cosas. Pero el único que rompió en la historia no es Moisés. Moisés fue el primero con el que arrancamos y rompió esas piedras. Pero si leemos ahí un poco más en la palabra, encontramos con la primera persona que Moisés habla cuando baja. Con la primera persona que Moisés se dirige y le habla directamente es con Aarón. Y en el versículo 21 del capítulo 32, Moisés le dice a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan grande pecado? La primera persona que Moisés, cuando baja, luego de romper las piedras, se dirige es directamente a Aarón. ¿Y por qué Aarón? Porque Aarón es la segunda persona que rompe algo en esta historia. Fíjese que también lo vimos la semana pasada, pero hoy estamos viéndolo desde otro punto, con otra enseñanza. En el capítulo 24, versículo 14, dice: y dijo Moisés a los ancianos: espérenos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y he aquí Aarón y Hur estarán con vosotros, y el que tuviere asuntos, acuda a ellos. Es decir, de que Moisés, en ese ordenamiento para subir a Dios, había depositado responsabilidad en Aarón. Moisés estaba confiando en Aarón y le dice al pueblo: Aarón, si hay alguna situación que resolver, Aarón es el que tiene que resolverlo de la manera correcta. Es como si fuera la responsabilidad en casa, es como si fuera el padre de familia que tiene que tener la responsabilidad y resolver las cosas de la manera correcta. Pero lo pone como si fuera por cabeza del pueblo. Dice: yo me voy, y él es el que tiene que tomar el buen consejo, y él es el que tiene que responder de la manera correcta. Pero ahora encontramos de que Aarón, en medio del momento de dificultad, en medio del momento de silencio, no actuó de la manera correcta. No actuó de la manera correcta. Dice que el pueblo, como vio que Moisés se demoraba, fue a Aarón y le dijo: Aarón, Moisés, vaya a saber qué pasó. Hacenos dioses para que adoremos. Y Aarón rompió esa responsabilidad delegada, rompió lo que había recibido. Y fíjense qué triste las respuestas que encontramos en el capítulo 32, versículo 21 y 24. Moisés le dice: ¿qué te ha hecho este pueblo? ¿Qué te hicieron, Aarón? ¿Te lavaron la cabeza? ¿Qué te hicieron que actúas de esa manera y que permitiste tales cosas? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con vos, Aarón? Que permitiste o ayudaste para que el pueblo pecara. Y fíjense tristemente que la primera respuesta de Aarón es en el versículo 22. Y respondió Aarón: no se enoje, mi señor. Lo que le preocupa a Aarón es que Moisés estaba enojado. Lo que le preocupa a Aarón es la respuesta de Moisés y el tirón de oreja de Moisés, pero no había entendido que lo que había transgredido no tenía que ver con Moisés, sino tenía que ver con Dios. Y eso pasa muchas veces en nuestras vidas, cuando Dios nos confía, Dios nos da, y cuando algo parece que hay algún ahí vestigio de que se ve. Lo que nos preocupa es lo que ve el otro, el hermano, la persona, y no entendemos que lo que estamos estropeando es lo que Dios ha querido dar a nuestras vidas.
No te enojes, Moisés, conmigo, le dice Aarón. Sigue diciendo, vos conocés al pueblo que es inclinado al mal. Vos sabés que son cabeza dura. Vos sabés el tipo de gente que es esta. Vos sabés cómo es la forma de actuar de ellos. ¿Se hace responsable del error Aarón? ¿Se hace cargo de su metida de pata? No. Echa responsabilidades, como fue Adán, ¿no? Lo que vos me diste. Pero saben, queridos hermanos y amigos que estamos escuchando en esta mañana, no es tiempo de excusas. No es tiempo de responsabilizar al otro lo que el otro no hizo. Porque por más que el otro no haga, yo soy responsable de lo que Dios me ha confiado a mí. Por más de que el pueblo fuera caprichoso y pecador, Aarón tendría que haber dicho, ni loco le hago un becerro. Vamos a esperar lo que haya que esperar. Tú conoces el pueblo, vos sabés que son cabezones, vos sabés de que esto es normal. Hoy todos los pueblos tienen dioses, todos lo hacen de esta manera. Fue la respuesta de Aarón. Dice, porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya pasado. Haznos dioses que vayan delante de nosotros. Y quizás podemos pensar, nosotros en estos días no andamos haciendo dioses. O quizás sí. O quizás sí. Quizás cosas ocupan el lugar que Dios tiene que ocupar. Y Moisés y Aarón, por congraciar con el pueblo, hizo lo que el pueblo quería. Papá, mamá, no quieras congraciar con los hijos por sobre lo que Dios dice, porque eso no trae bendición. Lo que ayer era pecado, hoy es pecado. Lo que ayer Dios decía no, hoy dice no. Es preferible en el momento el dolor del límite, de la corrección, que luego el llanto cuando se rompe lo que no se tenía que romper. Cuando se rompe lo que no se tenía que romper. Porque Moisés, el varón de Dios que se fue allá, no sabemos qué le pasó. Lleva 40 días y no viene. Ahora, ¿qué ve otra característica en Aarón? Aarón había escuchado a Dios que había llamado a Moisés y le había dicho, vení. Y Aarón le había dicho, usted léalo después en el capítulo 24, iré y volveré, y mientras yo no esté, vos tenés que hacer esto. Pero es como que Aarón, aunque había tenido una experiencia sobrenatural con Dios, que había visto ese espejo de cielo sobre sus pies, no había habido transformación en su corazón y no había tenido experiencia con Dios, porque le creyó más al pueblo y a las dudas del pueblo que a la palabra dada por Dios, que le había dicho, vas a ir y vas a bajar con un mensaje. Y les respondí, dice el versículo 24, ¿quién tiene oro? Apártenlo. Y me lo dieron. Es como que Aarón dice, fui ingenioso, Le puse todo el empeño. Pero acá
en este relato, acá en el capítulo 32, Aarón lo que dice, me dieron todo el oro, lo eché al fuego y salió un becerro. Dice así en su Biblia, agarré todo el oro, lo eché al fuego, cerré los ojos y cuando vi, había un becerro. Ahora cuando leemos los capítulos anteriores, dice que él pidió oro, pero que con cincel le dio forma al becerro. Cuando estamos y rompemos lo que Dios hace, disfrazamos las verdades para que no parezcan tan dolorosas. Disfrazamos nuestras propias acciones con un argumento para que no parezca tan malo. Yo agarré oro, lo tiré y salió un becerro. Si salió el becerro, Dios habrá hecho el becerro, dijo Aarón. Pero en verdad él había sido parte de ese proceso. Moisés rompió las tablas. Aarón rompió eso que Dios le había encomendado por ese tiempo específico. Algunas cosas que anoté que nos ponen en peligro para romper lo que Dios tiene sobre nuestras vidas y que salen de esto que les he estado hablando. Falta de carácter, la falta de hacerse cargo de los propios errores, falta de conocer a Dios. Conocer a Dios en el sentido de que podemos recitar todos los versículos o muchos versículos de pe a pa y podemos decirlos en castellano, versión esta, versión la otra, en jeringoso, en hebreo, en latín, pero eso no es conocer a Dios. Conocer a Dios es oír su palabra y obedecerla y caminar como Él pide que caminemos. Conocer no desde el intelecto, sino quizás conociendo poco, obedeciendo mucho. Le faltó creer a la palabra de Dios. Ante lo que rompió, buscó soluciones humanas, soluciones fáciles. Pero las cosas importantes que rompemos en la vida no se solucionan con una promesa momentánea, ni con una lagrimita derramada, ni con un momento emocional diciendo no va a ocurrir más. Moisés y Aarón aquí se quedó sin palabras. Pero en el contexto llego al tercer grupo de personas que encontramos que también rompieron. Primera persona, ¿quién era? Moisés. Segunda persona, Aarón. Y ahora el tercer grupo que vamos a ver, que ahora es un grupo, ya no es algo personal, es el pueblo. Todo ese pueblo rompió algo. ¿Y saben qué fue lo que rompió? Un pacto establecido por Dios. Capítulos anteriores encontramos a Dios haciendo un pacto con ese pueblo. Y hoy en día que se habla mucho de pacto y se habla tanto de pacto y habla de que nosotros pactamos con Dios para que Dios nos dé o para que Dios obre, eso no es un principio bíblico. En la Biblia habla de hombre haciendo un pacto con un hombre, como una transacción, una compra, una venta de una propiedad a cambio de algo. Pero cuando se trata acerca de Dios, bíblicamente, todo pacto nace en Dios. Dios es el que decide pactar con el hombre. Dios fue el que decidió pactar con Noé y le dijo a Noé, no voy a volver a destruir el mundo por agua. Fue Dios diciéndole, no fue Noé diciendo, bueno, viste que me porté bien, me merezco que no llueva más.
porque cada vez que cae una gota pierdo la paz. No, no fue así. Fue Dios diciéndole a Noé, no voy a destruir más. Y voy a poner un arco iris como señal de mi pacto con vos. Cuando Dios hace un pacto con Abraham, fue Dios el tomando la iniciativa de obrar con Abraham. Cuando Dios hace un pacto con David, Dios es el que toma la iniciativa. Y saben que hay alguna diferencia en esto de los pactos de Dios con el hombre. Porque en el pacto de Dios con Noé, el hombre no tenía que hacer nada. Pero en el pacto de Dios con el pueblo de Israel en el monte Sinaí, era un pacto que decía, si ustedes obedecen a mis palabras, si ustedes hacen lo que tienen que hacer, si ustedes no adoran a otros dioses, entonces van a ser mi especial tesoro. Qué lindo es ser el especial tesoro de Dios, ¿o no? Qué lindo es ser la amada de Dios. Qué bueno es sentir de que Dios nos arropa y nos toma en brazos y que somos suyos. Pero ese pacto de ese monte tenía una determinada dependencia. Ellos tenían que ser obedientes. Dios les había dicho, si guardan mis mandamientos, si son exclusivamente míos, yo los voy a hacer mi especial tesoro. Ahora, ¿qué fue lo que hizo el pueblo? Moisés tarda. Moisés tarda. Y el pueblo dice, Aarón, hacenos dioses que nos guíen. Y en ese menjunje, miren qué palabra le eché, en esa mezcla, en ese chimichurri espiritual, meten un becerro de oro y lo mezclan con el nombre de Jehová, como que fuera todo lo mismo, y le ofrecen ofrenda y le ofrecen sacrificio como si fuera todo lo mismo. Pero ¿saben? Para Dios no es todo lo mismo. Y Dios, cuando todavía Moisés estaba en el monte, dijo, la verdad que me arrepiento de haber hecho un pacto con este pueblo cabezón. Me arrepiento de haberlos escogido y haberles prometido que iban a ser mi especial tesoro. Qué triste que Dios se arrepienta de nosotros. Qué triste que el Señor diga, y al final dice ahí en el capítulo 32, versículo 4, y ahí vemos lo que comenté en algún momento. Y los tomó Aarón de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto Aarón edificó un altar de becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta a Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó al pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Y hay un pasaje que cuando uno lo lee golpea, que es el versículo 25, que Moisés desciende, se encuentra con toda esa festichola que había
Y dice Moisés, y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado. ¿Qué es estar desenfrenado? Sin límites. Haciendo cualquier cosa. Mezclando lo de Dios con lo del mundo. Pensando de que llamar al becerro Jehová es lo mismo que clamar al Dios Altísimo. Clamar al Dios Altísimo. Leía en estas semanas no me acuerdo si leía un artículo o lo escuché en algún lado, algo que me pareció muy interesante respecto a esto, y es que muchas veces nuestras vidas cristianas buscan domesticar a Dios. ¿Cómo es esto? Acomodar a Dios a mi vida diaria, a las cosas del día a día, a lo que el mundo pide, como que hago una receta y pongo un poco de Dios para sentirme menos culpable y experimentar algo de su gracia, y meto del mundo y de lo que quiero y de lo que me gusta y de lo que no quiero dejar, como si no pasara nada. Y en el momento que las papas queman, muchas veces la respuesta es como la de Aarón. Tiré todo al fuego y salió esto. Salió este becerro. Cuando en realidad el pueblo tenía responsabilidad de ese pacto roto. De ese pacto roto. ¿Era Moisés responsable de las tablas rotas? Sí. ¿Era Aarón responsable de los permisos y de lo que dio rienda suelta? Sí. ¿Era el pueblo responsable de romper el pacto y lo que Dios le había pedido? Sí. De la misma manera, cada uno de nosotros somos responsables, quizás de romper cosas que Dios nos ha confiado. Cosas que venían de Dios. Y quizás en este tiempo donde venimos hace 10, 12, 13 días, en estos montes de oración y buscando en oración y buscando en intimidad, y pareciera de que hoy es un sermón muy parecido al de la semana pasada, porque está más o menos en el mismo contexto. Creo que en realidad lo que estamos teniendo de parte de Dios es oportunidades para entender lo que viene de Él y lo que no viene de Él, y para hacer lo correcto cuando Él nos presenta la oportunidad. Porque si bien esta es una historia de roturas, de tablas rotas, de compromisos rotos, de pactos rotos, también es una historia de oportunidad de restauración. Porque en la misma historia encontramos a que Dios le dice a Moisés: alisate 2 tablas y subí al monte. Y de la misma manera Dios le dice a Moisés: voy a renovar la oportunidad sobre el pueblo. Pero ¿saben quién toma la iniciativa de la restauración? Dios. De la misma manera que Dios toma la iniciativa de mostrarse y hasta dónde, Dios es el que toma la iniciativa y dice: les voy a dar una nueva oportunidad.
Pero en el medio pasó algo. ¿Las tablas de Moisés sirvieron? No. Y esto es para alguien de manera especial, ¿sí? Quizás estás con la gotita de rodillas en clamor a Dios, queriendo pegar las partes de algo que se rompió. Y estás de rodillas pidiendo a Dios que restaure esa tabla. Pero Dios no restauró esa tabla. Dios llevó a Moisés a otro lugar, a otro momento, y hubo otro evento donde ahí fue restaurado. Cuando queremos persistir en restaurar lo que hemos roto y queremos restaurarlo nosotros, profundizamos el error. Porque el único que restaura todo, por más roto que esté, por más profundo que sea el pecado, por más que la hayamos estropeado de pe a pa, es Dios. Todo intento humano en el medio es temporal. Todo intento de resolución a las fuerzas es temporal. Moisés tuvo que agarrar una nueva tabla y subir nuevamente al monte. Y en esa cima del monte, ahora no escribió Dios, sino que Dios le dictaba y él tuvo que laburar, él tuvo que trabajar. Y eso es porque a veces pensamos que Dios me restaura, me levanto a la mañana y listo, no duele, no siento. No, Moisés tuvo que ser parte de la restauración, pero en ese parte de la restauración tuvo que hacer las cosas a la manera de Dios. Y cuando está Moisés en ese monte con las tablas, dice, vamos a leerlo, y ya voy terminando. Capítulo 34. Versículo 1 dice, Jehová dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Le da una nueva oportunidad. Le da una nueva oportunidad. Qué bueno cuando Dios nos da oportunidades. Y Moisés subió. Y el versículo 8 dice, entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y dijo, si Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros. Porque es un pueblo de dura cerviz y perdona nuestras iniquidades, nuestros pecados, y tómanos por tu heredad. Versículo 10 dice, y él contestó. ¿Quién es el que contesta? Dios. Yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo del cual estás tú, en medio del cual estás tú, la obra de Jehová,
porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Dios renueva el pacto. Dios da oportunidad. Pero saben que cuando rompemos algo, no es que no pasa nada. Las tablas no sirvieron más. Ese día en el pueblo, el día del becerro, cuando baja Moisés y todo eso, si usted lea la historia después ahí en la casa, dice de que murieron 3.000 hombres. Hubo consecuencias. Pero hubo un momento en donde Moisés se para delante de todo el pueblo y les hace una pregunta a los que estaban todavía ahí y les dice: ¿quién está del lado de Jehová? ¿Quién, a pesar de haber roto, puede decir: estoy del lado del Señor? Para poder ser restaurado, primero hay que reconocer mi propia responsabilidad. Mientras yo no me hago cargo de mi pecado, no del de mi prójimo, no del de mi jefe, no del de mi esposa o el de mi esposo, si yo no me hago cargo de mi pecado, de mi error, de mis falencias, de lo que yo rompí, Dios no puede obrar al 100%. Quizás hay algo que se ha roto. Quizás hay algo que se ha descuidado. Quizás hay algo, cosas que vienen de Dios que las he mezclado tanto que no sé discernir, no sé entender. Quizás estoy viviendo desenfrenado, quizás estoy viviendo sin límites, simplemente con la corriente. No es tiempo para hacerlo de esa manera. Es tiempo de aprovechar las oportunidades del Señor. Es tiempo de quizás mirar lo que hemos roto, lo que hemos descuidado y dejar las excusas, dejar los argumentos, dejar las responsabilidades y quizás decirle, como le dijo el salmista a Dios: examíname tú, oh Dios, mostrame lo que vos ves, no lo que yo digo, no lo que yo veo, sino mostrame lo que vos ves. ¿Y saben por qué la insistencia de ir al monte de oración? Porque solamente en esa intimidad con Dios es en la que Él nos habla, nos muestra, nos enseña, nos sana y nos da oportunidades. Te invito a que podamos cerrar un momento los ojos, simplemente para poder reflexionar. Los que estamos aquí, en casa, vos que estás quizás en la cocina, en el living, en algún lugar de tu hogar ahí, esta es una mañana de oportunidades. Es una mañana quizás de confrontación con la palabra, contra nuestros métodos, nuestras formas, nuestras maneras de vivir lo que Dios quiere. Pero es una mañana donde en medio de 3 casos de roturas,
encontramos a un Dios que toma la iniciativa restaurando, dando una nueva oportunidad. Este es tiempo de oportunidad. Dice en su palabra, buscad a Dios en tanto que está cercano. Es decir, que hay tiempo donde no está cercano. Hay tiempo donde es tiempo de oportunidad. Y hay tiempo, como en el relato de las 10 vírgenes que vimos hace unas semanas, donde ya no había tiempo. Gracias porque hoy, Señor, a través de tu palabra, quizás vos desnudás el corazón, quizás alumbrás nuestras realidades, pero en esta mañana tu corazón, Señor, es para restauración. Quizás hay tablas rotas, Señor. Quizás hay confianzas rotas. Quizás hay pactos rotos, Señor. Y si buscamos la solución humana, tu palabra nos dice, Señor, de que no está ahí la solución. Sino en el reconocer en el vernos como vos nos ves, Señor. Y en el dejarnos sanar, consolar, corregir en tus tiempos y a tu manera.